Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es acceso al Padre por medio de Jesús. El texto bíblico se halla en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el antiguo pacto, Dios mandó a construir un tabernáculo para que de esa manera Él pueda estar en contacto con su pueblo. Este tabernáculo tenía 3 compartimentos: los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Había todo un ritual para poder ingresar al lugar santísimo, donde estaba el Shekinah, la misma presencia de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, solamente podía llegar a los atrios, los sacerdotes al lugar santo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Este sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Para que él pueda ingresar a este lugar santísimo, había todo un ritual. Tenía que lavarse las manos, usar un incienso encendido, llevar la sangre del cordero que había sido sacrificado y tener una vida santa. El Salmos 15 habla acerca de quién habitará en tu tabernáculo: el íntegro de corazón, el que habla verdad, el que no hace mal a su prójimo, y así sigue mencionando muchas acciones que competen al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, para entrar a ese lugar santo, tenía que guardar todo este ritual, de manera que cuando él entre a este lugar santísimo sea hallado, aceptado ante Dios. Cuando el sacerdote no cumplía todo este ritual, moría, porque estaban ahí dentro de este lugar santísimo unos querubines, y los querubines lo mataban al hombre que ingresara ahí sin haber cumplido todas estas indicaciones que mencionaban los rituales o la ley de Moisés. El sacerdote tenía una túnica y en la parte baja tenía unas campanillas. O sea, él cuando andaba hacía sonar las campanillas. Entonces la gente, cuando lo escuchaba sonar estas campanillas, decía: está vivo. Además de esto, era atado a su cintura una soga, que si este hombre no había honrado a Dios, caía muerto. Entonces lo que hacían es sacarlo, porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo si no era de la orden de sacerdocio de Leví. Entonces era necesario reunir todo esto, y el hombre entraba una sola vez al año para llevar la sangre del cordero al lugar santísimo. El acceso a Dios estaba limitado. No podían ingresar cualquier día. Era solamente un día al año que el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo. Después no podía nadie más ingresar. Pero el escritor aquí de Hebreos está diciendo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y le está hablando a judíos cristianos, en esta carta de Hebreos. Le está diciendo: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a judíos cristianos, porque estos judíos cristianos estaban volviendo a las prácticas judaizantes. Y estas prácticas judaizantes todavía exigían
que haya el sacrificio de animales, que vean a un sumo sacerdote con toda su túnica y que lleve el incienso para que pueda entrar a este lugar santísimo. Y aquí el escritor está diciéndoles a estos judíos cristianos: hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tú y yo tenemos libertad. Antes esto podía hacerlo solamente alguien que con un oficio sacerdotal, alguien que reunía las condiciones que lo habilitaban para este oficio sacerdotal. El escritor aquí está diciendo: nosotros ahora tenemos libertad para entrar, para acceder a este lugar santísimo, al lugar donde está la presencia de Dios. Y claro que los judíos cristianos no estaban viendo eso. Ellos estaban viendo que deberían guardar cierta integridad, deberían aplicar la ley de Dios para sus vidas, la ley de Moisés para sus vidas, para poder acceder a la presencia de Dios. Hoy en día muchos también creen que para acceder a la presencia de Dios tienen que ser obedientes, tienen que hacer cosas buenas, tienen que guardar integridad, como el Salmo 15 lo menciona: hablar verdad, no hacer mal a su prójimo. Hay condiciones para que uno pueda acceder a la presencia de Dios. El escritor de Hebreos está diciendo que nosotros tenemos libertad para acceder. ¿Y sobre qué base él afirma esto? ¿Cómo es posible que nosotros podamos acceder a la presencia de Dios? Cosa que era imposible para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel esto era algo atemorizante incluso, porque decían: el sacerdote vivirás. Ellos se preguntaban estando afuera: el sumo sacerdote vivirá. ¿O cómo será estar adentro, ¿no?, en este lugar santísimo? ¿Será Dios visible? ¿Tendrá ojos, oídos? ¿Cómo será Dios? Y ellos se hacían todas estas preguntas porque ellos no podían acceder a este lugar santísimo. Era un acceso limitado, solamente la función sacerdotal podía hacerlo, menos el pueblo. Y claro que en el Antiguo Testamento Abraham hablaba con Dios y fue considerado amigo de Dios. Y él tenía un acceso limitado a Dios porque él hablaba con Dios. Moisés también subió al monte del Sinaí donde estaba la zarza. La zarza representa la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba ahí y Moisés pudo ver, hablar con Dios, pero también esto fue un acceso limitado, porque él descendió de ese monte del Sinaí, salió de esa gloria. Él tuvo un acceso limitado al Padre. Después vemos cómo esta gloria de Dios estaba en un tabernáculo. Solamente el oficio sacerdotal podía participar de este lugar santísimo, pero solamente por el día de la expiación, que era una vez al año. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Verbo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Era la misma presencia de Dios que se había acercado a los hombres en la persona de Cristo. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Era el Shekinah, la gloria de Dios estaba en Cristo. Y los hombres vieron eso. Juan está diciendo: y vimos su gloria. Ya en la confesión apostólica vemos a Pablo mencionando que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hablando que nosotros somos contenedores de la misma presencia de Dios. Pablo dice: Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres.
A Dios ya le ha placido habitar en nosotros. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros ya hemos accedido a la presencia de Dios. No es que recién vamos a hacerlo. Nosotros ya hemos accedido, estamos en la misma presencia de Dios. Pablo dice, Cristo en vosotros. Tú no estás tratando de acceder a la presencia de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo voy a acceder? Y se empiezan a mirar a sí mismos. Y cuando lo hacen se descalifican porque están viendo sus debilidades, están viendo sus fallas, están viendo pecado en su vida. Entonces dice, ¿cómo voy a acceder a la presencia de Dios en estas condiciones? Y es por eso que a veces no le piden a Dios, no tienen esa seguridad de poder ellos, por medio de la fe, acceder a la presencia misma de Dios. Claro que ya estamos en la misma presencia de Dios. Tú no estás fuera de Dios porque 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Tú, si eres creyente, eres hijo de Dios, tú estás en la presencia misma de Dios. Y no estamos ahí de forma temporal, estamos ahí de forma permanente, por siempre. Por eso es que Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. No menciona en la carta de Romanos el pecado, porque el pecado fue resuelto en la cruz. Cristo cuando venga por segunda vez no va a volver a resolver el problema del pecado, porque Él lo resolvió en su primera venida. Muchos están pensando que para acceder a Dios tienen que limpiarse de pecado. Cuando Juan dice que hemos sido lavados de nuestros pecados mediante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, no es un asunto de que tú mismo te limpies. Esto fue una acción que ya se produjo hace más de 2000 años, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él murió ahí en la cruz y su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados. Entonces nosotros no debemos basar nuestra relación con Dios en lo que hacemos, sino en lo que Cristo Jesús hizo. Pues muchos están basando su relación o su acceso incluso a Dios basado en lo que ellos hacen, cuando deberíamos mirar lo que Jesús hizo. Cuando tú basas tu relación en lo que tú haces, lo que ocurre es que no le estás dando el lugar a lo que Cristo Jesús hizo ahí en la cruz. Él nos abrió, como dice la Escritura, camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Nos abrió camino nuevo y vivo. No fuiste tú el que abriste el camino. Cuando murió Cristo, el velo se rasgó del templo, se rasgó de arriba hacia abajo. Fue Dios quien abrió este velo. Esto es de su carne, o sea, a través del sacrificio de Jesús, ¿no? Fue abierto este velo, porque el tabernáculo contenía, para el acceso al lugar santísimo había un velo. Y este velo, dice, se rasgó, se abrió y dio paso para que podamos acceder a la misma presencia de Dios. Ahora nosotros no somos los que directamente accedemos a la presencia de Dios. No podría hombre alguno acceder a la presencia de Dios. Que nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Y es a través del cuerpo que nosotros accedemos a la misma presencia de Dios. No podría ser en nuestros méritos, no podría ser en nuestra integridad, no podría ser en nuestra obediencia. Estamos en el cuerpo de Cristo. Se trata de la obediencia de Él, se trata de la voluntad de Él. Es a través de Él que nosotros hemos accedido a la presencia de Dios. Lo que va a entrar al cielo no eres tú, sobre la base de lo que tú haces. Tenemos que entender que nosotros hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo. Y lo que va a acceder al cielo es la misma vida de Cristo.
y nosotros hemos sido incluidos en Él, que es distinto. Y por ser incluidos en Él es que participamos de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo en beneficio para la Iglesia, que la Iglesia también es Cristo. No basemos nuestra relación con Dios en lo que tú haces, sino en lo que Cristo Jesús hizo. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, todos nos iríamos al infierno. Gracias a Dios que hay un acto de su gracia, que a través de este acto de gracia nos permitió participar de Cristo. Fuimos incluidos en Él. Solamente esto hace posible que nosotros podamos acceder a la presencia de Dios, pero no basado en lo que nosotros hacemos, no basado en tu integridad, no basado en tu obediencia. Se trata de la obediencia de Él. Lo que sí las Escrituras mencionan, dice, llevando cautivo toda obediencia a Cristo, dice en la versión Reina Valera, pero en el original no dice obediencia a Cristo, sino llevando cautivo la obediencia de Cristo. O sea, no se trata de nuestra obediencia, se trata de la obediencia de Cristo. Romanos habla de la obediencia a la fe, pero no dice de la obediencia a Cristo. Está hablando de la obediencia a la fe. Y esta obediencia a la fe está hablando de que debemos tener las creencias correctas. Y claro que tenemos que tener las creencias correctas. Muchos de los problemas que tienen los creyentes es porque no conocen ni entienden las verdades de la palabra de Dios. Y la Escritura nos habla que la única manera de andar en la vida cristiana es mediante andar en fe. Y la fe involucra conocimiento. Tenemos que tener un conocimiento claro, preciso, exacto. Esto es lo que menciona el libro de Hebreos. Dice, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esta palabra certidumbre está hablando de un saber claro, preciso y seguro respecto a la obra de Cristo. Si tenemos ese conocimiento claro, preciso y seguro, de seguro que estaremos andando en fe, de seguro que estaremos acercándonos en plena certidumbre de fe. Pero tú no vas a acercarte en esa certidumbre de fe mientras no conozcas la obra de Cristo, mientras no conozcas la palabra de Cristo. Es necesario el conocimiento de la obra de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en el libro de Colosenses 3. Habla de que nosotros debemos tener abundantemente la palabra de Cristo. No estamos hablando de la ley de Moisés, porque algunos quieren aplicar la ley de Moisés para sus vidas, y lo que van a hacer es pecar. Claro, la palabra de Dios es santa, justa y buena, pero no podía la ley hacerlos a los hombres santos, justos y buenos. Solamente la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice la carta de Tito. Entonces, tiene que haber una renovación, un cambio de mentalidad, un cambio de creencias. Si no hay este cambio de creencias, no te van a permitir realmente disfrutar de todo lo que Cristo Jesús ganó en la cruz por nosotros. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no hay un conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? No es la ley, la verdad no es Moisés, la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no hay un conocimiento de Cristo, entonces no habrá libertad. Necesitamos un conocimiento claro. Eso sí, pero no está hablando de tu obediencia. Mire, cuando Cristo ha venido a nuestra vida, Dios nos ha impartido vida a través de su Hijo Jesucristo. Y en esa vida está su naturaleza. Es la naturaleza de Dios la que está ahora en nuestras vidas. Y nuestras acciones, nuestro comportamiento, responde a esa naturaleza que nos ha sido impartida. Y en esa naturaleza uno no se
esfuerza a ser cristiano, uno no se esfuerza a ser obediente, uno no se esfuerza a regulaciones, sino que es la naturaleza misma de Dios, es la naturaleza de Cristo. Y es esa naturaleza lo que hace que vivamos una vida piadosa, íntegra. Amén. Estamos en la misma presencia de Dios. Tú, si eres creyente, estás en la misma presencia de Dios, pero no basado en lo que tú has hecho. Porque si tú midieras eso, basado en lo que tú haces vano el sacrificio de Cristo. Haces vano este acto redentivo, haces vano su gracia. Estamos en la misma presencia de Dios por un acto de su gracia. Ahí estamos por siempre. Tus actos no determinan el que tú estés en la presencia de Dios. Sé que esto para muchos es difícil de entender, porque ellos hacen una valoración de sus actos para poder acceder a la presencia de Dios, cuando esto no es así. Tú no estás en la presencia de Dios porque hiciste los méritos suficientes. Tú estás en la presencia de Dios por lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es que dice el escritor de aquí de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y dice, mediante o por la sangre de Jesucristo. No es por tus méritos, no es por tu obediencia, es por la sangre preciosa de Cristo que hemos accedido a la presencia de Dios. Y en la carta de Efesios 3:12 dice, en quién tenemos. No dice en quién vamos a tener, sino dice en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es por medio de la fe en Cristo, por medio del conocimiento, por medio de lo que creemos, por medio de lo que declaramos. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Claro, aquí está hablando por medio de la fe, porque ya estamos en la presencia misma de Dios. Solamente por medio de la fe podemos disfrutar de esta realidad existente, de que ya estamos ahí. Y mire que David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay un gozo indescriptible. Nosotros ya estamos ahí, estamos ya en la presencia de Dios, entonces debemos disfrutar de ello. Y debemos disfrutar de las delicias que se menciona ahí en este salmo. Debemos disfrutar de esto, delicias. Pero a veces no los disfrutamos porque no conocemos la obra de Cristo. En la medida de nuestro conocimiento de la obra de Cristo, podremos tomar lo que nos pertenece, tomar ese gozo, esas delicias que hay en la presencia misma de Dios. Si estás viviendo en tristeza, en ansiedad, en depresión, y si eres creyente, es porque no conoces la palabra de Cristo. Y si te metes en problemas, es porque no conoces la palabra de Cristo. Si nos metemos nosotros en problemas, es porque no entendemos las verdades de la palabra de Dios. Ahí dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nos acercamos por un acto de fe a esta presencia de Dios, en la cual ya estamos, pero nuestra mente necesita entender ello. Por eso usamos la fe, para poder tomar y disfrutar lo que esta realidad ya la obra de Cristo lo ha provisto. En esta obra de Cristo Dios lo ha provisto todo ya. Lo que hacemos es tomarlo por medio de la fe. Agradecemos a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido escuchar la palabra de Dios. Si por primera vez deseas que Cristo more en tu vida y reconocer a Cristo como tu único Señor y Salvador, te
Te voy a guiar en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú has hecho en la cruz por mí. Al expresarme tu amor en esa cruz. Al derramar tu sangre preciosa. Al perdonar mis pecados. Gracias por el perdón de mis pecados, Señor. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor, como mi único Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, Dios te ve como su hijo, como su hija. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Cualquiera sea el problema de tu salud, Dios es más grande que cualquier problema de salud que puedas tener. Y su sacrificio en la cruz fue para impartirte la salud. Él ya lo hizo, solamente lo que tienes que hacer es tomarlo. Él ya lo hizo, Él ya lo hizo. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Él ya lo hizo. Lo único que tienes que decir es, sí lo tomo mi sanidad. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Que es que tienen problemas de lupus, problemas en la sangre, hemiplegias, problemas de ansiedad, depresión, no puedes dormir, problemas de migraña, problemas gastrointestinales, úlceras, riñones, vesícula. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Declara ahí donde estás, me declaro sano por la llaga de Cristo. Menciónalo, me declaro sano por la llaga de Cristo. Tomo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Hazlo, declara, tomo mi sanidad en el nombre de Cristo. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Hacemos esta oración agradeciéndote, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Nos estamos viendo y la próxima semana, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.